colectivo. Pero antes de comenzar, quiero hablarles de algo que me tiene muy emocionada. Hace unos meses me hice la prueba de ADN de MyHeritage y me salió que tengo 76.5% de etnia mexicana y 17.1% española, entre otras. Pero recientemente volví a entrar para revisar mis resultados actualizados y quedé impresionada. Pasé de tener un desglose básico a descubrir más de 6.000 coincidencias de ADN. Encontré a muchas personas de mi familia que sí conozco y muchísimas posibles familiares con los que tengo parecido de ADN, pero lo que realmente me llamaría la atención revisar aquí con ustedes es una nueva función que se llama Ancient Origins, que te dice de dónde viene tu historia muchísimo más atrás. ¡Wow! La mayoría de mi ADN, que es 1300 a 2800 a.C., viene de Europa, pero también de América del Sur, desde 9000 a.C. hasta el año 1500. Y es muy bonita esta combinación porque puedes ver desde dónde vienen tus antepasados y todo lo que tuvo que pasar por miles y miles y miles de años para que estuvieras aquí. Eso es lo que más me llevo de esto. Y cuando recibes el kit, e incluso con la prueba gratuita, te incluye esta función de Ancient Origins. Y lo mejor de todo es que está de manteles largos por Black Friday, ofreciendo el kit de ADN por solo $25 cuando utilizas el código MAGIA25. Y eso no es todo, también incluye envío gratis, una prueba gratuita de 30 días, esta función de Ancient Origins y acceso total al árbol genealógico. Es el proceso más amplio de toda la vida que estará disponible solo por un tiempo limitado, así que corren a adquirirlo. La princesa del pop solitaria. La ruptura con Justin Timberlake fue una de las razones del quiebro emocional que tendría más adelante con Britney. Estuvieron juntos desde el 99 al 2002. Para Britney, esta relación lo significaba todo. Le perdonó infidelidades, aceptó abortar a su hijo porque él se lo pidió, se canceló a sí misma para que todo funcionara y él la terminó por mensaje de texto y hasta la expuso como una infiel. Britney ya venía de una familia muy disfuncional de Kenwood, Luisiana. El grave problema era el de su padre, su madre muy distante emocionalmente, ellos siempre se peleaban, era un caos a veces en esa casa y también desde muy pequeña su padre le impuso esta vida de audiciones, concursos, shows para volverla famosa y es entendible que después de Justin ella se haya sentido muy perdida. Y en vez de descansar y sanar lo sucedido, no pudo. Tenía que seguir trabajando. Así que lanzó su álbum Maison. Es un álbum muy sencillo, pero a la vez muy caótico. Porque es una mujer con su imagen de niña bonita. Esa imagen de chica virginal que le habían impuesto se empieza a comportar de una forma mucho más madura y erótica. De hecho, fue cuando besó a Madonna en el Sweet Maze del 2003. Pero el álbum, además de ese tipo de música, también contiene canciones tristes y de fiesta. Emocional por el que estaba atravesando y fue cuando se casó por 55 horas con un amigo de la infancia, con Jason Alexander en Las Vegas, pero sus padres fueron a hacer un divorcio inmediato. Que todas estas cosas hay personas que lo ven ya como señales de inestabilidad mental, pero creo que además generan mucho dolor y vacío emocional. Estaba lidiando con el corazón roto, con la culpa del aborto, con la presión mediática de su carrera que había ejercido desde niña y que sabía que había muchas personas a su alrededor que solo estaban ahí por su dinero. Y aún así, ella siguió trabajando. Comenzó una nueva gira de conciertos internacional, el Onyx Hotel, en febrero de 2004 y a los 2 meses, en abril, fue cuando en un club nocturno de Los Ángeles conoció a Kevin Federline. Ella cuenta en su libro que fue una conexión inmediata. El bailarín ambicioso. Kevin era un poco mayor que Britney, ella tenía 22 y él 25, y para esa noche que se conocieron, él ya tenía una niña, Cory Madison, como de 1 año, y su novia Shar Jackson estaba ya esperando a su segundo hijo, Caleb tenía 6 meses de embarazo. Ellos se conocieron en el medio artístico. Jackie Shar aparecía en la serie Moesha, que era muy popular entre los jóvenes afroamericanos de la época, y también formaba parte de un grupo musical femenil llamado Pulse, mientras que Kevin se le llevaba buscando oportunidades como bailarín profesional. Él cuenta en su libro que el baile lo salvó de los malos pasos. No estudió, sus padres se divorciaron cuando era pequeño, se quedó viviendo con su madre, pero tuvo problemas con ella y el padrastro, que se tuvo que ir a vivir a la casa de su padre, quien también ya había formado una nueva familia. Abandonó la escuela en el 9º grado, lo equivalente a 3º de secundaria en Latinoamérica, y a partir de ahí cuenta que como a los 13 años empezó a fumar marihuana.
pero coincidió también con que descubrió en la calle el mundo del baile. Toda la expresión artística que se puede hacer con el ritmo de la música y los movimientos del cuerpo, dice que encontró su verdadera pasión. Él mismo describe su infancia y juventud como difícil pero no trágica. Era un chico común de clase baja de Fresno, California. Fue con su madre a un concierto de Janet Jackson que dio en su ciudad y al ver a los bailarines le dijo que él un día estaría ahí. Ella no le creyó porque en ese momento él trabajaba como ayudante de construcción o como servicio al cliente en tiendas locales, por lo que estaba súper lejos de que algo así sucediera. Se mudó a Los Ángeles con un poco de dinero que ahorró, acompañado de otros amigos que iban detrás del mismo sueño. Rentaron un departamento de una recámara que compartían todos. Hacían muchos castings, se esforzaban, pero todos los rechazaban. En especial el problema de Kevin es que en esa etapa inicial le costaba mucho seguir coreografías, pero llegó un casting en el que incluían una prueba de tiro libre y ahí fue donde pudo brillar. Los seleccionaron junto a otros 3 para ser los bailarines de la banda de chicos Light Funky Ones. Y casualmente el proyecto de esta banda era poder ser los teloneros de nada más y nada menos de quien ya estaba siendo considerada la princesa del pop, de Britney Spears. Se trataba del tour Baby One More Time de 1999, el primero de su vida cuando apenas tenía 16 años y eran 3 meses en los que esta banda iba a abrir para Britney Spears y ahí tan cerca de ella estaba Kevin Federline, quien dice que supuestamente ni siquiera se quedaba a ver el concierto completo porque no le llamaba la atención Britney porque apenas tenía 16 años y el 21, que se iba temprano para poder irse de fiesta o a descansar. Pero es una constante que a lo largo de todo su libro minimiza tanto el talento como la carrera de ella. Con este trabajo le fue económicamente bien a Kevin, había ganado más dinero del que había hecho en toda su vida, pero dentro de poco estaba otra vez quebrado. Y es que es muy difícil la vida de bailarín, donde siempre estás a la espera de que te seleccionen en un casting, hay mucha competencia, y una vez que te seleccionan tienes que dejar tu vida para irte de tour con el artista que te esté contratando. Y él al inicio se describe a sí mismo como muy ambicioso, que siempre quería más y más esforzarse, pero curiosamente una vez que conoce a Britney deja de hablar de eso, o sea, es de verdad muy contradictorio. Y el siguiente trabajo que consiguió fue ser parte de los bailarines de la cantante Pink. De ella sí habla maravillas, de su talento, de su disciplina, de su enfoque. Se fue de tour con ella y también era su primera vez que viajaba internacionalmente, fueron a Australia, Europa. Él se sentía soñado. Hasta salió en el video musical de Get the Party Started, el super éxito de Pink en el 2001. Ahí se le puede ver en uno de los carros que saludan a Pink y después hace un bailecito ya que están todos reunidos en la fiesta y se queda como parte de la gente que está ahí. El trabajar con Pink lo hizo tener muchos más contactos y fue como se le abrió la puerta de trabajar con el mismísimo Michael Jackson. En el último video musical que lanzaría en su vida, You Rock My World, él aparece como bailarín secundario, parte de los acompañantes de Michael. No se le ve casi el rostro porque se supone que no debe llamar la atención. Y esa coreografía fue diseñada por Michael. Es perfecta, se mueven como robots programados, muy impecable. Y conectó mucho con ese sueño adolescente de cuando vio a Janet Jackson, ahora estaba trabajando para su hermano, el más famoso. Poco después nació su hija y dice que supuestamente su shift cambió, que ya no le interesaba irse de tours meses y meses fuera porque no se quería perder ningún momento con ella. Muy contradictorio también porque en cuanto a Britney se fue con ella, pero ahorita llegamos a eso. Y si hay una narrativa muy clara que él quiere construir y es que es un padre ejemplar. Quiere que lo veamos como ese hombre que da todo por sus hijos y que sus hijos están por encima de todo y de todos. Y la razón que cuenta de por qué las cosas no funcionaron con Char es porque ella se la quería llevar en su casa y él quería divertirse. Que él quería que fueran a alfombras rojas, que anduvieran en eventos, en la vida social de Los Ángeles y ella ni siquiera quería que lo vieran con él. Ni fotos, ni caminar agarrados de la mano, nada. De hecho, no hay fotos de ellos juntos cuando a pesar de todo ella ya era famosa cuando estaba con él. Solamente encontré esta como de un bar, una fiesta y ni siquiera parecen pareja. Y no es porque no lo quería o porque se avergonzara de él, sino al ser él blanco y ella negra y ella la famosa, como que sentía que iban a recibir muchísimas críticas y quería evitar eso. Ella quería vivir su amor en privado y su trabajo de forma independiente y a mí me parece que tiene mucho sentido porque
porque en esos años sobre todo eran muy criticadas este tipo de parejas y también me hace pensar que Kevin estaba con ella para ver qué tanto escalaba en lo profesional y en las oportunidades que le podría dar, porque para qué tanta insistencia de mostrarse públicamente. Pero bueno, es solamente mi percepción. Lo que él dice es que tenía solamente 24 años y se quería divertir, pero va mostrando cómo era muy cobarde para enfrentar a Shar y decirle la verdad. Aún así siguió con ella y hasta la embarazó de un segundo hijo. Esta noche de 2004 que la conoció, cuenta que iba con sus amigos al club y antes de llegar les avisaron que ahí estaba Britney y él les dijo a todos: voy a ver si la puedo conquistar. Sus amigos salieron de él, pero los dejó a todos callados. Allá en el club comenzó a coquetear con ella porque Britney iba con sus bailarines que conocían a los amigos de Kevin, entonces se pudieron acercar, porque ya saben, le tiraban miradas y Britney se dio cuenta que estaba, le gustó y le mandó a hablar, que se sentara con ella. Ella toda la noche y al final ella lo invitó a su hotel. Se estaba hospedando en el Beverly Hills Hotel, tenía su propio cuarto privado con su alberca privada y había más personas del equipo de Britney y algunos amigos, pero para ella no había nadie más que este chico guapo que acababa de conocer. Él cuenta en su libro que desde ese momento Britney supo que él tenía una hija porque llevaba un tatuaje y ella lo tocó y le preguntó qué era y él le fue sincero, pero Britney en su libro dice que pasaron muchos meses para enterarse de que él tenía otra familia. Aquí alguien está mintiendo porque es una versión contra la otra, pero en un momento les detallo más eso. Y quiero marcar también las diferencias de cómo aborda Britney a Kevin en su libro versus cómo él la aborda a ella. Britney le guarda respeto. A final de cuentas es el padre de sus hijos y hay puntos hasta en los que le defiende. Y aunque por supuesto no lo puso como el hombre perfecto ni la mejor persona del mundo, nunca buscó destruirlo, contrario a lo que él sí está haciendo. Britney dice que esa primera noche con él sintió que podía ser ella misma, que él la abrazó, la entendió y que para ella fue confort en esa montaña rusa emocional por la que estaba pasando. Kevin dice que él sinceramente pensó que eso sería una cosa de una noche ya, así como tener el honor de haber estado con Britney Spears, pero que al siguiente día ella le pidió que se quedara y al siguiente día lo mismo y lo mismo, que ella se abrió con él, que le contó todo de su infancia, los problemas de su carrera, cómo se sentía, el dolor por el que estaba pasando y esto realmente cómo Britney podía confiar en un desconocido para que vean la necesidad de que alguien la escuchara, lo agarró como su terapeuta y como él la escuchaba y la comprendía, pues creo que la ancló emocionalmente. Y después de esos 3 días en el hotel, él ya nunca regresó a su antigua vida. Y además de minimizar la carrera de Britney, como les comentaba, también hablan de ella como si fuera cualquier persona, como si todos los lujos a los que ella le dio acceso no significaran nada. Pero más que nada creo que es una estrategia de él como para no darle importancia al interés económico que él también tenía. Y desde que pusieron un pie fuera de ese hotel y con todo el acecho de la prensa que vivía Britney, la noticia de este nuevo chico estaba por todos lados. El bailarín que siempre había estado detrás, ahora estaba en el frente de la fama. Y no les voy a mentir, Kevin Federline nunca fue visto con buenos ojos. Como que desde ese momento se pudo percibir la vulnerabilidad de Britney e intenciones cuestionables de él. Y en cuestión de una semana de conocerlo, Britney ya estaba obsesionada con él. El tiempo en el que se conocieron fue un breve descanso del tour de conciertos internacional que estaba haciendo. Todavía le faltaban todos los conciertos de Europa, así que le dijo a su equipo que si querían que ella regresara a dar esos conciertos en Europa, que él la tenía que acompañar. Al equipo no le quedó más que aceptar, así que Kevin se fue con ella a Europa, dejando atrás a su hija de 1 año, a su novia embarazada de 6 meses, y ni siquiera fue sincero con ella. Le dijo que tenía que irse a Europa a firmar un comercial, no le pudo decir la verdad. Shar ha contado en entrevistas que ella se enteró por la prensa, por las revistas. Imagínate estar embarazada de tu novio que se va fuera del trabajo y te encuentras que está de gira con la estrella más famosa del mundo. Es de verdad irreal. Y ahora Kevin, por supuesto, que dice en su libro que si pudiera regresar el tiempo, que haría las cosas diferente, que se arrepiente y eso. Pero ustedes creen que él pensaba en otra cosa, estaba completamente deslumbrado por todo lo que era estar con Britney Spears, que creo que simplemente estaba viviendo el momento. I needed some companionship, and for some reason, I couldn't get this guy out of my head that I'd met. Este clip pertenece al reality show que hicieron juntos, Britney y Kevin Chaotic, vaya que eran caóticos, donde documentaron el inicio
anuncio de su relación, su boda y hasta un poco de su luna de miel. Y contrario a la mayoría de los realities, este se hizo con videos caseros que Britney y Kevin grabaron juntos. Como que Britney quería hacer otro proyecto con esos videos, pero no se hizo y lo decidió el mejor lanzar un reality show más adelante, y por eso hay entrevistas profesionales en un momento y luego los videos 100% caseros y espontáneos. Y me llamó la atención cómo el guardaespaldas de Britney dice que desde que vio a Kevin con toda su fachada así de patán, se dio cuenta que nada más estaba interesado en Britney por su dinero. Pero después, en el episodio 4, dice que lo ama, que todos lo aman porque hace su trabajo más fácil, ya que entretiene a Britney y la tiene feliz. I love you for making her feel good. I love you for making her happy. We all love Kevin for making our jobs easy. Y es que siempre pasa así con los familiares y empleados de los artistas. Mientras estén haciendo su trabajo y generando dinero y pagándoles, a todo el mundo le da igual que ese artista se esté autodestruyendo o andando con personas peligrosas, como en este caso. Y en uno de los episodios, Britney le pregunta a Kevin sobre su ex, sobre Cher, sobre su hija. Y él no le dice que está embarazada, le dice que hacía 5 meses que ya no estaban juntos. A las semanas, yo creo, de conocerlo, ella ya sabía de esta familia anterior. Pero el problema era que ya estaba clavada con él. You haven't had a relationship in a really long time? Only 5 months. That's not long. That's nothing. And the girl was... Shar? Shar Jackson. And how long did you date her? How long did you date her? 2? 3 years. She black? She's mixed. And y'all just didn't want to be together? Well, then that's pretty harsh. It was just 5 months ago. It was. We haven't been there together for longer than 5 years. Because I care about the only choice I would take is Hasta este momento en el que estoy editando el video noté que él le dijo que si pudiera le quitaba a la niña Cher. Es como una advertencia de lo que es capaz de hacer y lo que le haría más adelante a Britney. Y Britney ni siquiera notó ese detalle. And she's 10. She's almost 20. Ella ya estaba buscando casarse. Hasta en el concierto de España lo dice, que los chicos del público que estén de suerte igual y pueden casarse con ella. Y aunque por supuesto que lo deseaba, esa prisa de quererse casar y formar una familia tan rápido era porque necesitaba un respiro, necesitaba tomar tiempo para ella, y pues esa era la razón que nadie podía decirle que no. Y creo que ingenuamente pensó que como Kevin Federline no tenía dinero y no era famoso, la necesitaba, pues no la iba a dejar porque el famoso y rico de Justin Timberlake sí lo hizo. Ahí le anduvo preguntando a todo su equipo que sí, qué opinaban del matrimonio y del compromiso. Creo que para terminar preguntando a Kevin Federline, quería saber su respuesta. Hi! Kevin, we have to ask you a question. Oh, God. How do you feel about marriage and commitment? I feel that love is love. Love is Y como vieron, Kevin la trataba como cualquier chica. Hasta dice, oh God, ya me va a preguntar cosas. Así como esa actitud de, oh, no eres la gran cosa. Que creo que Britney no estaba acostumbrada a ese tipo de trato y quería un poco de normalidad. Como este chico le hace sentir que ella era normal, pues dijo, este es el bueno, cuando en realidad era pura manipulación, porque según allí hasta se pelean y hay un momento en el que según la va a dejar, o sea, va a hacer sus maletas y se va a regresar. Mr. Perfect. Dude, I'm far from perfect. You're acting stupid right now. I'm sorry. Stop saying you're sorry. Why are you saying you're
He ended up putting up with a lot, we ended up having an argument. Scared me so bad I thought he was gonna leave, and which wasn't on tape. Packed my bags and everything. I was ready to go. ¿Ustedes creen que en realidad se iba a regresar y con 2 hijos que mantener? Lo dudo mucho. Y en el libro él cuenta la verdadera razón de por qué pensaba regresarse, y es que supuestamente descubrió a Britney con una amiga teniendo intimidad en otro cuarto del hotel donde estaban. Esto no ha sido confirmado ni por Britney ni por nadie más, es solamente la versión de Kevin, y suponiendo que sea verdad, pues habla mucho de esta necesidad de amor, este estado de confusión, de compañía, de soledad, y pues no eran nada todavía, no eran ni siquiera novios. Así que no veo como por qué sería relevante esta historia, salvo por una razón, para también formar la narrativa de que no solamente Britney es una mujer inestable, sino una mujer en la que no se puede confiar. Él dice que Britney sintió mucha culpa, que le pidió perdón miles de veces, y tal vez fue lo que la hizo pensar que este hombre la amaba de verdad, porque a partir de ahí ya ella vio todo por él. De tener una actitud coqueta y como no me gustas tanto, ya se comportó súper enamorada, y hasta le dijo te amo primero. Él se quedó en shock. Creo que en realidad no se esperaba que ella le dijera esto, pero en vez de asegurarle que también él la quería, hacerla sentir cómoda, al contrario, no le dijo nada, y ya después le dijo que a él le daba miedo de amarla porque ella tenía miedo de amarlo. You're scared to love me. That makes me scared. Así deja a Britney como, no, es que yo no tengo miedo de amarte, tengo que demostrarte cuánto te amo, dando y dando cada vez más, que ella le llevaba flores. So it wasn't just things that he said. Thank you. Something happened that we didn't have control over. Era como si ella tuviera que mendigar su amor y luego tomar un vuelo a Nueva York, y allá en el vuelo, como era muy largo, ella le pidió matrimonio, ella a él. Solamente que él no le contestó nada, igual como el te amo, no le contestó nada, y a las semanas que se quedaron ahí en Nueva York porque ella se lastimó la rodilla, él ya le preguntó formalmente, entre comillas, porque no tenía anillo, no tenía nada preparado, así fue la conversación, sacó la pregunta y pues ella dijo que sí. Y así fue como Britney se casó con este chico que apenas conocía en septiembre del 2004, apenas 4 meses de esa vez que bailaron por primera vez. Pero Kevin en su libro reveló algo impactante, que descubrió a Britney llamándole a Justin Timberlake y llorando un día antes de casarse. Él dice que le propuso posponer la boda, que lo pensara bien si en realidad quería casarse o no, pero ella dice que le aseguró que eso era cosa del pasado, que sí quería casarse con él. Y creo que demuestra 2 cosas, que Britney seguía enamorada de Justin Timberlake, que era una herida que aún no había sanado y que tal vez lo llamó como con la esperanza de que él le dijera, por favor no te cases, vuelve conmigo. Y no quiere decir que no quería a Kevin, pero Kevin era como el alivio, el refugio del dolor que le había dejado Justin, y lo más triste es que por eso se casó Britney, así como ayúdame a ser feliz. Pero pues de la misma calaña los dos, porque Britney con esta boda estaba a punto de entrar a la etapa más dolorosa de su vida. Creo que lo que había vivido hasta ahora y lo difícil que había sido no se compara con lo que viene más adelante. El matrimonio de Britney y Kevin. Ahora sí Britney podía tomarse el descanso que tanto merecía. Compró una mansión en Los Ángeles y justo era el tiempo en el que nació el segundo bebé de Kevin, Caleb. Kevin dice que supuestamente le dolía mucho no poder estar con su hijo y que hacía todos los esfuerzos para ir a verlo. Y también coincide con el primer embarazo de Britney. Su bebé Sean Preston nació en septiembre del 2005. Algo en lo que sí coinciden ambos es que esos primeros meses juntos marchaban bien, que vivían tranquilos, felices, claro, huyendo como siempre del acoso mediático, pero se llevaban bien. Y a los 3 meses queda embarazada por segunda vez y es cuando comenzaron todos los problemas. Y esta etapa difícil, pues cada uno lo describe de formas muy diferentes, como se podrán imaginar, que siempre hay 3 cosas, la versión de uno, la versión del otro y la verdad en medio. Lo que dice Britney es que a Kevin se le subió la fama, que se olvidó de su rol de padre y esposo para enfocarse en su carrera como rapero. El muy ingenuo pensaba que ahora, como salía en todas las revistas, pues ya estaba listo para tener una muy exitosa carrera en la música, y Britney dice que nunca estaba, que siempre estaba en el estudio grabando con amigos que invitaba,
y que hasta fumaban marihuana, ya saben, en el estudio, y que cuando ella iba a visitarlo y a estar con su esposo, sentía que no era bienvenida, que intentaba apoyarlo, pero que le dolía mucho cómo ella estaba financiando todo y él ni siquiera la valoraba, lo cual tiene mucho sentido. Pero lo que dice Kevin por su lado es que él, como todo hombre, empezó a sentir esa necesidad de también aportar algo a la familia, que ya lo tachaban de mantenido, entonces quería demostrarle a todos que él también podía hacer su propio camino y su propia carrera, y lanzó un disco, les juro que nunca lo había escuchado. Lose Control fue el sencillo más exitoso, y créanme que he escuchado cosas peores. Como escucharon, él quería perfilarse como una especie de Eminem, un rapero blanco que venía desde abajo y quería contar su historia a través de la música, pero estaba a años luz del talento y carisma de lo que tiene Eminem. Entonces al público no solamente no le gustó, sino que lo tomaron como un meme. No llegó a vender ni siquiera 20,000 discos y su álbum no es solo considerado de los peores de ese año, sino de toda la década de los 2000. Y contrario a lo que cuenta Britney en su libro de que se olvidó de su familia en esa etapa de buscando la fama, él dice que mientras grababa su álbum siempre estuvo presente para su esposa embarazada y para su bebé. El estudio de grabación estaba en la misma casa, así es que no era que se iba y nunca regresaba, sino que siempre estuvo ahí. Aunque una cosa es estar físicamente en un lugar y otra muy diferente es estar emocionalmente presente, pero pues él se justifica así y es donde empieza a describir el cambio completo en la actitud de Britney. Dice que se empezó a volver violenta y completamente impredecible. Lo que sí admite Britney en su libro es que en esos tiempos todo la irritaba, que le gritaba a sus empleados y que todo la molestaba, pero pues también en parte se entiende porque estaba embarazada y tenía un bebé recién nacido, pero lo que describe Kevin es algo mucho más oscuro. Dice que ella comenzó a tomar durante el embarazo, que no lo hacía todos los días, pero regularmente, y que se tomaba media botella de vino con algunos medicamentos que estaba tomando, y eso no es recomendado por ningún lado. Es una acusación muy grave y Britney ha dicho que todo este libro son mentiras blancas, entonces por supuesto que no podemos tomar solamente la versión de Kevin como verdad, pero bueno, aquí les estoy presentando todos los lados y dice que él intentaba justificarla como que entendía que simplemente era su forma como de manejar la situación emocional que llevaba. Pero las cosas fueron escalando. Se queja muchísimo Kevin de que Britney no permitía que sus padres, o sea, los abuelos de Preston, fueran a verlo. Kevin quería que se quedaran a dormir, a lo mejor un fin de semana, pero que Britney siempre le decía que se tenían que ir. Y en caso de ser verdad, creo que era muy entendible y también estas son las consecuencias de casarte con alguien del que no conoces nada de su pasado. Ella no tenía padres y con todo el terror de los medios, los helicópteros volando para ver qué fotos sacaban, por supuesto que iba a desconfiar de cualquier extraño, por muy los papás de Kevin que fueran, y creo que la confianza se va construyendo poco a poco. Hoy se quedan 2 horas, mañana 4, pero pues Kevin supuestamente odiaba esto porque a él no le gustaba esa soledad en la que estaba convirtiéndose su familia. De la familia de Britney solamente iba su mamá de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo eran solamente ellos. Y dice que el día que supo que tenía que dejarla fue cuando él invitó a un amigo y Britney les gritó a los de seguridad y los corrió por haberlo dejado pasar. Y a Kevin también le gritó como histérica y hasta le dio una cachetada cargando a su bebé en brazos. El bebé estaba asustado, comenzó a llorar y que ella estaba fuera de control. De ser verdad, todo esto que dice Kevin demuestra cómo Britney no se sentía segura en ningún lugar, ni en su propia casa. Y en vez de trabajar juntos y él asegurarle que iba a tener más cuidado o que iban a hablar cada vez que fuera una persona para que no la tomara por sorpresa, él lo tomaba como si ella quería sabotearle la vida. Eran 2 visiones diferentes porque Kevin quería sentirse como el hombre de la casa, el que manda, el que deja que pase quien él se le dé la gana, y Britney, con lo traumático de los medios, pues no podía tolerarlo. Fue el tiempo en el que le dio la entrevista, ahí en su casa de hecho, al periodista Matt Lauer, que es una de las entrevistas más importantes en la vida de Britney. Está embarazada defendiendo su matrimonio. El periodista le enseña revistas de que dicen que ya se van a divorciar, que Kevin no la quiere, y ella pues se pone muy a la defensiva. This is the tone, that this marriage is over, there are problems in paradise and it's not going to last. You know what? I need to create my own magazine. these people, like they want stories to sell and they're very good, you know. I need to come up with my own magazine and
say the real deal. Y mantiene esta actitud cuando él la cuestiona sobre esos episodios de que pone en riesgo a su bebé, ya sea manejando o que casi se le caía en una ocasión cuando estaba caminando, que una vez tuvieron que ir al hospital porque el bebé se cayó. Ella solo dice, los accidentes pasan. It was a close call. I mean, it seemed as if for a second, Accidents happen. Right. And when he gets my brother, when he was like 13 years old, he got in like 4 motorcycle accidents, had to be airlifted, stuff happens with kids. Pero después de eso se le cae esa armadura y se rompe completamente. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. Esa era la montaña rusa emocional por la que estaba pasando, pero como ven, todavía se ve muy fuerte y con ganas de luchar por su familia. Su segundo hijo, Jaden, nació un año después de Preston, en septiembre de 2006, y como al mes de eso, la noche de Halloween, era la noche en la que se haría la fiesta de lanzamiento del álbum de Kevin, una de las noches más importantes de su vida, a la que Britney no quiso ir. Dice Kevin que él entendió que quería quedarse con los bebés, pero obviamente que para este punto el matrimonio no iba nada bien, pero cuenta que Britney siempre sí terminó yendo a la fiesta y ahí cuando él la vio, ella estaba consumiendo coca, ya saben a lo que me refiero, y eso supuestamente hizo que a él se le prendieran las alarmas, porque obviamente que es muy peligroso el consumir esto mientras estás amamantando. Él dice que Britney intentó abrazarlo, pero él estaba tan molesto que la rechazó, que ya no pudo disfrutar de su gran noche y que llamó a su casa y le contestó su suegra. La mamá de Britney le dijo que en todo el día Britney no había estado y que su bebé, Jaden, no había comido en todo el día porque solamente ella lo amamantaba y que no sabía qué hacer. Esta es una de las acusaciones más graves del libro, la que pone a Britney como una madre completamente irresponsable, pero pues no es tan creíble porque hasta busqué fotos de ese día a ver qué podía ver y sí encontré esta de Britney, pero con una peluca rosa. Y él dice que llevaba una peluca azul. Así es que si no dice la verdad en un detalle tan mínimo como el color del pelo, pues no tiene credibilidad en cosas mucho más graves. Britney no comparte nada de esa noche en su libro, pero me quedé pensando, ¿y qué tal si ella fue así con esa peluca y esos lentes para no llamar la atención, no quitarle el brillo a su esposo y solamente estar ahí para él? Y él inventando todo esto, no sabemos, pero sí es bastante triste. A partir de ahí ya no cuenta el haber visto a Britney consumir esta cosa, pero para él sí lo hacía, como que eso fue demostración que ella tenía un grave problema con eso, y dice que no escuchaba a nadie. A su mamá era la única que a veces dejaba entrar para que le cuidara a los hijos, pero como su mamá la regañaba por ser tan irresponsable, que ella la terminó corriendo. Que como Britney era tan famosa y con tanto dinero, pues que nadie le podía decir que no. Como todos vivían de ella, pues ella sentía que podía hacer lo que le diera la gana supuestamente, y que como su mamá ya no cuidaba a los bebés, que Britney contrataba niñeras sin realmente interesarle si eran personas serias y de confianza. Todo esto, como les digo, la versión de Kevin. Lo único que dice Britney en su libro es algo bastante curioso, que al haber convivido con sus bebés, ella tuvo como un efecto del Benjamin Button, en el que se hizo como de esa misma edad como bebé y se comportaba como tal. Pero sí dice que los sobreprotegía, que no dejaba ni que su mamá los cargara. No cuadra mucho con eso de que contrataba a cualquier niñera y que hoy entiende que lo que le pasó fue una depresión postparto. Una depresión que nunca fue tratada ni diagnosticada, que lo único que le daba alivio era trabajar en su nuevo disco. Al contrario de antes de querer escapar, ahora usaba la música para poder sanar y fue cuando lanzó el mejor álbum de su carrera, Blackout. Como Britney sabía que lo de Kevin